se necesita tiempo. Todas las amarguras tienen término, solo se necesita tiempo, una vez más. Bueno, esta maravilla que estamos escuchando tiene autor, un gran músico, un gran humano, que bueno, se acaba de sorprender ante, ya digo, la banda sonora de una gran presentación por lo que supone, para empezar, desde la parte humana, y para continuar por la obra en sí, por el libro de un poeta de la casa. Bueno, voy a empezar por el músico. Es Antonio Román. Querido Antonio, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues miras, como tú has dicho, sorprendido, porque este poema del poeta, de Perfecto Herrera, lo musiqué ya hace unos cuantos años, y volver a escucharlo aquí, porque me invitó a venir también a la radio, a Candil, y volver a escucharlo, pues eso es una grata sorpresa. Uh-huh. Hoy es un gran día. Sí. Hoy es el día, de hecho. Querido Perfecto Herrera, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué sientes en este momento? Pues mucha alegría. Ya sabes tú que yo me lo paso muy bien aquí en Radio Candil. Uh-huh. Sobre todo de la mano de un profesional como tú. El favor que me haces, esto se lo dirás a todos, me imagino. ¿Te has leído el libro que se va a presentar, Días sin pájaros, esta tarde desde las 7 en la librería Picasso? Además va a estar presente, ejerciendo de maestro de ceremonias, Francisco Antonio Gutiérrez. Ahora hablaremos también de Francisco Antonio, pero digo, Antonio Román, ¿te has leído el libro? ¿Tu primer análisis? ¿Cuál pues sería? Sí, evidentemente he leído Días sin pájaro de Perfecto Herrera Ramos, aquí, que lo considero ya mi amigo, lo conozco de hace tiempo. Y entonces es una visión bastante potente de la existencia de la vida, y es una demostración, según mi humilde opinión, de cómo la vida merece ser poemada y escrita desde la intimidad de la soledad del escritor, ¿no? Uh-huh. Es un libro de madurez, evidentemente, y es un libro muy valiente, porque afronta la necesidad de, ahora hablará Perfecto, mejor que yo, del trasfondo, pero afronta con valentía hablar cuestiones como el dolor, la pérdida, pero otro pilar básico del poemario es la esperanza. O sea, que yo, conforme he ido leyéndolo, he navegado entre el dolor existencial, y que es algo común a todos los seres humanos, ¿no? Y luego la esperanza como una balsa de salvación. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho en mi interpretación del libro, porque la poesía debe ser interpretada por cada lector. Pero sí que es para mí, tengo una visión de la poesía que lo básico es la sincronía, ¿no? La sincronía son hechos que ocurren más o menos al mismo tiempo, o no en el mismo tiempo, pero que guardan mucha relación. Por ejemplo, poner un ejemplo. Esta mañana, cuando me he levantado, he ido al gimnasio, pues de repente una paloma se ha levantado del vuelo justamente frente a mí, se ha mantenido un par de segundos de frente de mi cara, ha aleteado y luego ha seguido volando. Pues yo lo interpreto como que la vida me ha saludado esta mañana. Entonces la poesía, lo que yo considero la buena poesía, es aquella donde la sincronía tiene mucha cabida, porque los seres humanos estamos mucho más conectados mentalmente y energéticamente, más de lo que pensamos. Personas que no hayan leído poesía o tengan curiosidad de escucharla o de leerla, van a encontrar en el libro de Perfecto que es una persona que consigue captar esa sincronía, que todos estamos mucho más unidos de lo que pensamos, en las alegrías, en las penas y las diferentes vicisitudes de la vida. Es un libro que
Pues bueno, si no reciben un premio tampoco lo necesita, porque el libro en sí es un premio ya, ¿no? El poder leerlo. Y luego, evidentemente, si llegan premios, pues fenomenal. Pero esas personas que necesitan o que nunca han tenido un acercamiento a la poesía, creo que deberían de hacerlo, porque se van a sentir muy identificados. Hablando de premios, bueno, Perfecto Herrera es un hombre con notables reconocimientos, premios a lo largo de toda su trayectoria como poeta. ¿Qué diría el autor de Días sin pájaros ante esta interpretación del lector de Antonio Román? Bueno, de este libro, Días sin pájaros, editado por la editorial Olé Libros, Sí. tengo que agradecer públicamente a su presidente, Tony Alcolea, la confianza puesta en el libro. Es un libro que lleva ya escrito ya bastante tiempo. Yo creo que fue a finales del año 2020 cuando ya le di término, que estaba antes de la pandemia, y nace de una experiencia personal de dolor y de dolor físico. No estoy hablando de dolor metafísico, sino... Y bueno, pues es un libro que al final, como yo siempre suelo hacer, cuando ya me quiero desprender de él y colgarlo en los anaqueles de la biblioteca y olvidarme, pues ha conseguido que salga a la luz. Y hoy va a ser la primera presentación que vamos a hacer en la librería Picasso. Este poemario quizás se pueda condensar un poco en lo que es la contraportada, que es parte de la nota del autor que encabeza el poemario, y que, si tú me permites, pues le voy a dar lectura, porque yo creo que... Sí, no solo te lo permito, sino que, fíjate, estamos sincronizados, pues lo estaba pensando. Dice: quizás el poeta que sufre el dolor en carne propia debiera olvidarse de la poesía, pero no puede escapar de un anhelo permanente, hacer que la palabra encuentre refugio provisorio en el poema, colmándolo de dolor, de sangre, de recuerdo, mitigando en él aquello que no podemos olvidar, sembrando en él aquello que no debemos desconocer, y ofrecer un modo de trascenderlo, buscando en el poema sonoridad para la idea, eco en la palabra para decir poesía, para decir lenguaje, para desentrañar con fuerza vital el dolor de la pérdida, el dolor de la afrenta, la fatiga de la distancia y el horror de la muerte. Pero también la luz, la inverosímil luz en la tinta sombría, tinta que vislumbramos sobre el papel impura, sobre caligrafía de ave de medianoche, insomne, enfebrecida, indefinible luz. Fíjate que esta nota del autor empieza diciendo: para hablar del dolor quizás no sea la poesía la mejor herramienta, pero sí puede ayudar a describirlo mejor, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, es lo que nos corresponde al poeta, ¿no? Enfrentar los problemas humanos y tratar de trascenderlos y de ofrecer alguna luz. Bueno, para ti la poesía, en ese sentido, en cuanto a tu dolor físico, fue curativa, fue una terapia, ¿no? Clarísimo. Pues yo creo que sí, que ayudó bastante, ¿eh? Porque, bueno, el dolor, que me tuvieron que operar, que luego me tuve que tomar algunas sustancias para aliviar aquello y mitigarlo, y que luego me llevó a un estado deplorable, pero sí, al final el propio quehacer poético me lleva a trascender todo eso y ofrecer por lo menos un rayo de luz y de esperanza, ¿no? Y yo no sé, es una pregunta que amplío también a nuestro músico, a Antonio. Si ese dolor físico, todos hemos atravesado momentos precisamente de sufrimiento en lo físico, en lo emocional naturalmente también, ¿no? Y en lo mental, ¿no? Pero ese dolor físico te llega a cambiar tu manera de entender la poesía, de crear poesía, el sentido de tu poesía, y amplío, ¿podría pasar también con tu música? Pues con la música también, evidentemente, y hay grandes ejemplos de compositores, ¿no?
No olvidemos, por ejemplo, a Beethoven, ¿no? Como esa sordera que seguramente fue acompañada, esa sordera de su edad avanzada, que fue acompañada seguramente con dolor, pues le hace cambiar toda su visión de la música. El dolor físico es algo contra lo que el ser humano lleva luchando muchos años, pero todos sabemos también que el dolor físico es un aviso de que algo no está bien. Entonces, Es una señal, claro. Claro, entonces la música evidentemente también tiene su efecto. Hay dolores físicos y emocionales que te hacen cambiar de rumbo en la música o en cualquier actividad de tu vida también, ¿no? Perfecto. Pues sí, evidentemente el dolor es un sentimiento humano que nos acompaña a todos y que, bueno, te hunde en la más profunda de las miserias, pero que también es ocasión de aprender de la vida y trascender eso y encontrar, pues sobre todo la luz. Correcto. Que es lo que me lleva a mí. Lo que nos decía Antonio, ¿no? Al final el regusto que nos queda de Días sin pájaros viene a ser positivo, ¿no? Ese regusto. Totalmente. Optimista, ¿no? Hay además un poema que lo refleja muy bien, que después de que Antonio lea algunos de los poemas Sí. del libro, en donde todo ese trasfondo de tristeza, de dolor se vislumbra, yo le daré lectura, que se llama Reescribir el alba. Lo divides además el libro en varios episodios, capítulos. No, no he querido hacer ningún tipo de distinción entre el libro. El libro empieza con un poema y con números romanos va hasta el 45. Correcto. Y de todas maneras, esta mañana he recibido una reseña de un poeta amigo, Salvador García Ramírez de Baeza, en donde dice que él sí distingue tres capítulos, digamos. O tres partes. Tres partes, claro. Sí. La primera en donde, en fin, se refleja la desolación y el dolor, y la segunda cuando ya se empieza a trascender, y luego ya cuando la tercera es donde viene la esperanza y la luz, sobre todo. Pero fíjate si se podría seguir un orden, entiendo yo, ¿eh? Ahora, Antonio, que se lo ha leído, igual me corrige y te lo pido, ¿eh? Un orden, para empezar, bueno, el sueño y la quimera, multitud, transparencias, algo incomprensible detrás de los recuerdos, allá el azul marino, urgencia, la oscuridad, el bozo. Ese orden tendría en cuanto al poema, ¿no? Vamos a decir, al nombre de ese poema en ese momento, ¿tendría cierto sentido también en cuanto a lo cronológico? Yo creo que sí, que está, o sea, los poemas nacen cuando nacen y luego tú tienes que ir dándoles un orden, claro, ¿no? Y hay un cierto orden que tiene, para mí tiene una explicación y que es lo que yo pretendo transmitir, ¿no? Conforme se vaya leyendo el poemario, la gente tiene que ir sacando una impresión de por dónde pasa el poeta, por dónde se pasa en esa sensación de dolor, hasta llegar a la esperanza y a trascender ese sentimiento, ¿no? Antonio, ¿cuál sería tu parte predilecta, sin desmerecer a cualquiera de las otras partes, suponiendo que tú también entiendas que hay varias partes diferenciadas en Días sin pájaros? Sí. Pues mira, yo como músico tengo una manía. Cuando leo un poemario intento imaginar canciones. No lo puedo evitar, pues porque mi pensamiento más que con palabras es con música. Y ya hemos hablado al principio sobre mi idea de la sincronía en la poesía. Creo que pocas personas hablan de la sincronía de la poesía, pero yo creo que el tiempo me da la razón. Entonces divido a los poetas entre aquellos que son sincrónicos y no. Perfecto Herrera para mí lo es, ¿no? Sí. Entonces ahora te respondo a la pregunta, pero también quería recordar que esta tarde en la presentación en la librería Picasso, Perfecto cuenta conmigo como músico. Entonces mi tarea es muy sencilla. Al principio cantar una canción para crear un ambiente, porque la música como onda, lo hemos estado hablando el poeta y yo, el efecto de la música, pues crea un ambiente
como que prepara para luego la presentación del libro, que es ahondar en todo lo que tú estás preguntando y que el poeta explique el contexto, ¿no? De por qué escribió lo que escribió y por qué salió como salió, en fin, él con su libertad explicará todo. Sí. Y luego yo leeré un poema también, que es el que voy a leer ahora. Ajá. Y luego cerraré el acto con otra canción, ¿no? Que es la música también sirve para cerrar toda una conversación Ponerle, entre comillas, un orden. Exactamente, Comillas. sí. Es, digamos, que toda esa emoción y todos esos pensamientos, a través de la música, dar un cierre medianamente artístico, porque en la medida de lo posible yo no soy un gran artista, pero sí que me manejo bien con la música, entonces ayudo a cerrar esa presentación. Bueno, pues dicho esto, tú me preguntabas qué parte me quedaría yo del libro. Mira, hace como 2 semanas y media que con la guitarra, cuando Perfecto me pidió que participara en su presentación, dije, bueno, voy a ver qué puedo sacar de canción de este poemario. Entonces, tengo una manía, como te dije, que es visualizar en canciones, ¿no? Entonces, inevitablemente después de leer el libro, todo mi pensamiento giraba en torno a un único poema. Entonces, después de probar diferentes poemas con diferentes acordes, en fa, mi menor, mi mayor, tal y cual, pues todo me llevaba a un poema. Durante casi 3 semanas he estado trabajando con ese poema y improvisando canciones, y ayer pues el poeta Perfecto pues me llama para contarme un poco cómo iba a ser todo y me pide que lea un poema. Y Sí. fíjate la sorpresa, ese poema que él me pide, que hace tiempo que no nos vemos, Sí. pues es el que coincide con el que yo he estado trabajando estas semanas. Ajá. Es una muestra más de sincronía, ¿no? De que Conexión absoluta. Vamos. Exactamente. Sí, sí. Quiero dar un mensaje de que con este libro los lectores se van a dar cuenta de que los seres humanos estamos más conectados de lo que pensamos. Solamente hace falta querer verlo. Claro. Y ese poema, y perdóname, sería, lo tenemos Pues ahí. sí, este poema es el número 16. Sí, Si queréis lo leo. sí, por supuesto. Sí queremos. La noche es un ladrido, una carlanca al cuello, un grito del dolor del mundo. Duelen las sombras íntimas del cielo y encarnizan los perros el óxido silente de los óseos cimientos del mismo desamparo. No duerma ni descanse yo en las fauces terribles de vuestras concertinas al borde del desprecio, mientras tan solo un hombre sea pacto del escarnio. Es una noche de ladridos, de dolor suelto, de sufrimiento sin alivio, adherido a la raíz del llanto. O nos salvamos todos, o morimos uno a uno lentamente, como un solo hombre, como un solo eslabón de una cadena interminable. Duele el planeta, duele el mundo, y Troya hecha pasto del infierno. Buah. Este es el momento en el que el locutor se queda sin palabras una vez más, ¿no? Esta tarde a las 7, insistimos, en la Picasso Sentar. Hablamos un poquito del por qué va a ser presentado este acto por Francisco Antonio Gutiérrez. Pues mira, Francisco Antonio Gutiérrez, Paco Gutiérrez para mí, es un pintor de origen de Vélez Rubio, que vive en Marbella, que conocí cuando éramos muy pequeños, porque tendríamos 12 o 13 años, fue en el instituto en Berja, y luego nos perdimos la pista, cada uno siguió su trayectoria y luego nos hemos vuelto a encontrar y hemos continuado pues esa amistad de la infancia, ¿no? Y él ha sido el que ha hecho las ilustraciones, es pintor, ha sido profesor de enseñanza secundaria en Marbella
y director de algún instituto y tal, pero yo siempre le recuerdo pintando, desde que éramos muy pequeños, ¿no? Y él ha hecho las ilustraciones del libro, tanto la portada como la contraportada, como las ilustraciones interiores. Así que hoy ha tenido la deferencia de venir expresamente nada más que a presentar este libro aquí en Almería. Maravilloso. Y a mí me hace una gran ilusión. Nos hace ilusión a todos, absolutamente, ¿no? Y ya casi para brochar, ahora, por supuesto, el poema a modo de guinda en este anticipo a la presentación de Perfecto Herrera. ¿Cómo defines a Antonio Román como músico? Es decir, y adosaré otra cuestión, ¿cómo seguimos la trayectoria de Antonio Román? Él no le gusta decirse cantautor por las connotaciones políticas que tiene, pero es un músico que tiene una gran sensibilidad y una gran voz. Creo que como él, en este país hay muchos valores desaprovechados, en el sentido de que no tienen la repercusión mediática que yo creo que deben de tener. Yo creo que como músico tiene una gran sensibilidad y una voz. Sí, damos fe. Damos fe de ello, ¿verdad? Total, ya lo creo que sí. Por alusiones, te lo diría brevemente. Bueno, pues sí, por alusiones me siento muy agradecido, ¿no? Tan solo decir que, bueno, yo disfruto musicando poemas y eso es lo que uno se lleva, ¿no? La satisfacción de un trabajo bien hecho y luego el reconocimiento no es algo que yo... Tengo que decir que tiene un disco grabado, ¿eh? Uh-huh. Muy bueno, además de poetas, muchos de ellos vascos, amigos, sí. Y de aquí de Almería también, o sea, y un gran... ¿Cómo se titula ese disco? Sí, es un título peculiar, se llama Caravaggio dijo. Uh-huh. Entonces, porque durante una época, pues, estuve escribiendo poemas que hacían hablar a personajes del pasado. Por ejemplo, Paco de Lucía, cuando ya falleció, pues a través de mí, a través de un poema, escribía. O Spinoza, el filósofo también, o Caravaggio también. Uh-huh. Entonces, escribí un poema haciendo hablar al pintor. Pero bueno, se llama Caravaggio dijo, en el que es una colección de poemas de diferentes autores vivos y ya fallecidos, como Miguel Hernández y tal. Y bueno, ahí quedó y estoy muy satisfecho del trabajo, pero bueno, lo importante hoy es hablar de Perfecto. Sí, hemos venido a hablar de su libro, pero también de tu disco un poquito, si me permites, ¿no? Está disponible en plataforma, yo lo tengo ahora, por ejemplo, en Spotify, ¿no? Sí, exactamente. De 2017 además. Sí, exactamente. Sí. Que tienes otro, fíjate, Vasos Comunicantes, Sinergias, otro encuentro radiofónico para hablar de tu música. Próximamente, si te parece bien. Perfecto. ¿No? Sí, perfecto. Sí, muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Pues lo dicho, 7 de la tarde, hoy es un gran día. Por fin, la presentación de Días sin pájaros, de Perfecto Herrera Ramos. Edita o lee libros en la Picasso. Y de gran final, ¿cómo abrocharíamos este encuentro? Pues vamos a abrochar con este poema al que yo he hecho alusión, que es el 42, casi al final ya del poemario. Y va dedicado a un gran amigo y poeta extremeño, Faustino Lobato Delgado. Esclarecido es el presente amanecer, comienzo cada día de un nuevo triunfo de la luz. La noche se retira, noche terrible donde el silencio ha sido sordo, sordo alarido de vidas inconclusas vivas en la memoria. Noche terrible que al pasar deja el sitio impregnado de cenizas y devastados signos de batalla. Noche beligerante donde siempre se lucha encarnizadamente con el misterio. Surge un día que no desea ser rito o liturgia de moral o miedo alguno, de antemano vendidos a bajo estipendio. Mientras dure la luz, no habrá descanso. No habrá descanso mientras haya vida. Pues ni una coma que añadir. Enhorabuena. Gracias. Esta tarde, insisto, a las 7 en la Picasso. Y enhorabuena también, Antonio. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Antonio. Y calculo el reloj de arena que suena en mí. Son gotas lentas por donde avanzan. 87